Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Hemos estado hablando, y este es la última lección, último capítulo de la serie que hemos tratado acerca de los dones espirituales. Se puede hablar mucho más, pero hemos tratado de ir enfocando paso a paso aquello. Estuvimos hablando acerca de los dones que Dios dio a la iglesia, hablando de los apóstoles y profetas, hablando también de los maestros y evangelistas, o evangelistas y maestros. Y nos queda el último ministerio que tocar, que es el ministerio pastoral. No estamos tocándolo de acuerdo al orden mismo que aparece en la Escritura, pero sí es importante poder dejar el ministerio pastoral para el final y cerrar esta serie. Jeremías 3:15, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vuelvo a leerlo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dándole muchas gracias, Señor, pues nos permite en esta tarde poder adorarle, exaltarle y sobre todo recibir su palabra en esta hora. Yo le ruego, Señor, primeramente ayúdeme, guíeme, diríjame, Señor, para poder, Señor, ministrar el corazón de tus hijos y hablar de acuerdo a tu palabra. Poder, Señor, interpretar el sentir de tu espíritu y llevarlo, Señor, a la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús yo te ruego y te suplico, nos guíes hoy. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Y gracias por lo que hoy recibiremos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos entonces a hablar acerca del ministerio pastoral. Ruego su atención para que podamos recibir, por supuesto, lo que Dios tiene para nosotros. Uno de los grandes ministerios de la iglesia sin duda es el pastoral. La misma palabra pastor, cuando la analizamos, encierra un gran simbolismo que de alguna manera habla de la importancia de la labor de este ministerio. Es uno que apacienta. Desde el comienzo de la iglesia, cuando vamos a la iglesia primitiva, el ministerio pastoral ha desempeñado una función vital en todo el desarrollo de la obra de Dios. Cuando la misión evangelística de la iglesia primitiva fue despertada en Pentecostés, esparciéndose por todas partes, llegando a todas las aldeas, y como también el mismo Señor Jesús les había dicho que llegarían a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todas las regiones vecinas, ciudades y, por qué no decirlo, también países, fueron evangelizados con una gran cantidad de creyentes, alcanzados. Y ellos, por supuesto, necesitaban ahí, después de esa evangelización, el ministerio pastoral. Cuando la iglesia nace en Pentecostés y comienza la evangelización por todo lugar,
una gran cantidad de creyentes. Recordemos también que el día en que Pedro predicó fueron 3,000 los que se convirtieron. Luego predicó en otra oportunidad 5,000 más. Estamos hablando de 8,000 personas que fueron alcanzadas por el mensaje del evangelio. Y ahí entonces el ministerio pastoral entra con la función más importante de poder sostener, de poder darle finalidad y también darle consistencia a aquellos nuevos creyentes. Por lo tanto, el ministerio pastoral es el que les dio ese sustento, al mismo tiempo la permanencia en el camino de la fe. Y también los muchos creyentes que produjo la evangelización comenzaron a ser enfocados también en evangelizar a otros. Entonces, si lo vemos de esta manera, en nuestro tiempo, tal como entonces el ministerio pastoral desempeña una labor tan destacada, tan importante, que ha llegado, por supuesto, a ser el pilar más importante de la iglesia. El pilar más importante de la iglesia. Podemos decir nosotros, y podríamos decirlo, ¿no?, que el ministerio pastoral debe su mayor importancia al hecho de que proporciona cuidado espiritual a cada creyente permanentemente. Pues siempre el ministerio pastoral debe estar atento a aquellos creyentes que necesitan guía e instrucción. Cuando hablamos del ministerio pastoral, también debemos mirar un poco lo que es el llamamiento al ministerio. ¿Cómo uno llega a ser pastor? ¿Cómo un creyente llega a ser pastor? La pregunta sería, ¿acaso se requiere un llamamiento especial o puede cualquier persona ser pastor? ¿O se escoge, por supuesto, como cualquier otra profesión, según la preferencia o según las aptitudes de la persona? ¿Cómo se llega a ser pastor? Podríamos también preguntar, ¿es esencial el llamamiento divino para ser pastor en la actualidad? ¿Es lo que se necesita? Vamos a mirar de alguna forma, quizás breve, lo que necesitamos entender, lo que enseña la Biblia, lo que la palabra de Dios nos muestra para ser pastores. El llamamiento en realidad es del Señor. Nadie puede apropiarse el derecho de llamarse pastor sin ser llamado por Dios. Nadie puede hacerlo. Cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que este principio fue tan importante que cada ministro, cada hombre de Dios que era llamado, le daba la importancia a ese llamado que había recibido de Dios. Cada creyente que era llamado a pastorear o ser pastor debía entonces asumir primero el llamado de Dios, porque la base de la autoridad del ministerio la constituye su llamamiento. Sin llamamiento de Dios no puede haber autoridad en ningún sentido. Ahora, no es una mera profesión el pastorado o vocación, como podríamos también llamarle nosotros en el ámbito social. Tampoco tiene que ver con el comercio o con el negocio, algo que se puede quizás delegar o dejar cuando se quiera. Tampoco tiene que ver con eso. Dios siempre ha sido el que llama a los encargados de su pueblo. O sea, Dios siempre es el que llama a aquellos que Él va a usar en algún ministerio, y en este caso llama a los pastores. Si miramos la Escritura un poco, hay algunos ejemplos que podríamos tocar. Quizás haremos algunos de ellos en el proceso. Por ejemplo, Dios llamó a Moisés en una manera inequívoca. Es imposible decir que Dios no lo llamó, cuando en realidad Dios lo llamó. También los profetas, cuando miramos en la Escritura, les fue dada palabra de Dios a ellos para que ellos la transmitieran al pueblo. Y Él los llamó, por supuesto, de sus trabajos ordinarios o su forma de vida, del oficio que ellos tenían, para ser profetas, para ser usados para llevar el mensaje al pueblo de Dios. Estos hombres que fueron llamados por Dios
hallaron, por supuesto, que el Espíritu Santo era el que venía sobre ellos y les daba la palabra que ellos debían entregar al pueblo. No era un asunto simple, no era una cosa sencilla, no era un asunto de pensamiento, de idea, de creatividad. No tiene nada que ver con eso. Cuando miramos incluso la Escritura y vemos al primer sumo sacerdote que Dios escoge para que ministre al pueblo, vemos allí a Aarón, que fue nombrado y llamado directamente por el Señor. En el Nuevo Testamento declara en cuanto al sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos 5:4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, aquí estamos ratificando entonces que el llamado debe venir de Dios. Debe haber un llamamiento divino al ministerio. Y eso es un requisito para poder cumplir, por supuesto, en el ministerio cristiano. No se puede cumplir un ministerio cristiano si no hay un llamado de Dios. Ahora, entonces es lógico esperar que Dios, que es soberano, Él pueda elegir a sus propios siervos y los envíe, por supuesto, como embajadores de Él, como representantes de Él. Leíamos en el versículo principal que usábamos al inicio: os daré pastores conforme a mi corazón, de acuerdo a mi corazón. O sea, no está hablando de que Dios nos va a dar pastores de acuerdo a nuestro criterio, o de acuerdo a nuestra necesidad, o de acuerdo a nuestros deseos, o de acuerdo a nuestros pensamientos. Él nos dará pastores de acuerdo a su corazón. Entonces, cuando vemos el llamamiento divino, el ministerio es un regalo de Dios dado a la iglesia para servir a la iglesia, para ministrar a la iglesia. En Efesios 4, versículo 11 y 12, habla acerca de estos ministerios y dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, cada uno de estos ministerios requiere un llamamiento divino. Se llama, o se les llama, embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo, que quiere decir que hablan en su nombre, que lo representan a Él. Entonces, veamos esto. Son mayordomos o encargados de llevar el evangelio a los demás. Ese es el llamado que Dios hace a estos ministerios. Por eso entonces el ministerio no es elegido como los hombres eligen un oficio, basado sobre su preferencia o su interés personal. Si usted habla con muchos jóvenes que tienen que ya empezar a pensar qué van a estudiar, y que ya lo hicieron, por supuesto, en este caso estamos ya entrando a febrero y pronto en marzo entrarán a la universidad y ya tienen claro lo que quieren estudiar, ya dieron su prueba para ver si el puntaje les daba, porque ellos escogieron qué estudiar, qué profesión lograr. Y para ellos escoger es parte de lo natural. Pero cuando hablamos del llamado de Dios y cuando hablamos de los ministerios, usted no puede escoger. Los hombres no pueden escoger. Es Dios quien escoge a quién usará, a quién llamará a tal o cual ministerio. Entonces es algo que uno acepta en obediencia a un llamamiento de Dios. El llamado de Dios entonces debe aceptarse en obediencia a Dios. Y esto significa también estar consciente, por supuesto, de que es imprescindible para calificarse para la obra. Si Dios nos llama, entonces Él preparará nuestra vida si algo falta. Y creo que muchas veces cuando Dios llama falta muchísimo.
Pero Dios capacita y Dios va dando a ese hombre que Él ha llamado para poder entonces hacer la obra de Dios. La importancia, hermano querido, que las Escrituras ponen en la obra del ministerio implican, por ejemplo, la distinción entre el llamamiento al ministerio y el de elegir un oficio. Ahí está la diferencia enorme. Usted puede elegir un oficio en la obra del Señor para servir a Dios, para poder servir también a sus hermanos, para hacer lo que mejor puede dentro de la obra de Dios. Pero usted no puede elegir un ministerio, porque el ministerio es un llamado de Dios. En esto se puede expresar esta distinción de la siguiente manera. En cuanto al pastor, por ejemplo, su obra es una en la cual su conciencia le obliga. O sea, el pastor siente que es su deber hacerlo. Esto no es que hoy día tengo ganas y mañana no. Esto está obligado a hacerlo porque hay un llamado de Dios. Entonces, cuando vemos esto, la conciencia le obliga. Y en cuanto a aquel que elige un oficio, lógicamente es un asunto de talentos, de preferencia o incluso de interés, y él siente que es sabio para elegir dicho oficio, pero no hay en él sentido de obligación. Si no puedo ir hoy día, no puedo. Hoy día no puedo, lo siento, no puedo ir hoy, no puedo estar, lo siento, me queda lejos, es que está lloviendo, no puedo ir. Dígale al pastor que no puedo ir. ¿Y dónde está el pastor? En la iglesia. O sea, aquí es la gran diferencia del llamado de Dios al que escoge un oficio. Pablo lo manifiesta, por supuesto, cuando él dice allí en 1 Corintios 9:16: me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice, si no anunciare el evangelio. Había un llamado dentro de él. Entonces el llamamiento es confirmado por la oración. Cuando oramos a Dios, cuando tenemos una comunión con Dios, esa oración es confirmada, o el llamamiento es confirmado a través de la oración. No estoy hablando de una oración de 5 minutos o 10 o 20. Estoy hablando de una constante oración en la presencia de Dios. Entonces nuestra experiencia y nuestro estudio en la palabra de Dios nos va revelando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahí es donde debemos nosotros animar a los jóvenes, a esos jóvenes creyentes, a meditar con mucho cuidado y preguntarse ellos mismos si pueden ser aquellos que Dios va a llamar a él al ministerio. Si realmente quieren ser llamados al ministerio para servir al Señor. Entonces aquí es donde el pastor debe tener sabiduría y también debe tener discernimiento para animar y guiar a los jóvenes a buscar, por supuesto, la dirección de Dios, para que de esa manera la misión de Dios en la vida de ellos se pueda concretar, el propósito de Dios. Si podemos ayudarles, si podemos guiarles, si podemos evitar la tristeza que resulta de no encontrar el plan de Dios para una vida, entonces lo que debemos hacer es nuestro mejor esfuerzo para que cada joven, disculpen los de más de edad si no los toco a ustedes, pero para que cada joven pueda encontrar el propósito y la dirección que Dios tiene para su vida. Es posible, hermano querido, rescatar a algunos de ocupar la vida en un oficio secular cuando en realidad deben estar en la obra del Señor. Parece extraño lo que digo, pero es una gran verdad. Muchos de los jóvenes de hoy están preocupados por lograr una profesión, por lograr un buen trabajo, por ganar buen dinero, por casarse, por tener una familia, una casa, un auto, por vivir bien. Y lógico, puede ser lo más correcto y lo más natural en la vida. Pero debemos guiarles también a que pregunten a Dios si Él tiene un llamado para ellos. Porque aquí es donde nosotros debemos enfocar a nuestros jóvenes. El llamamiento divino se manifiesta, podría decirlo yo, de tres maneras. Primero, en el corazón. El corazón es el que comienza a sentir ese llamado. Luego, en la convicción también de la iglesia, cuando la iglesia comienza a ver en esa persona un llamado de Dios.
y también en la providencia de Dios, por supuesto, cuando Dios comienza a proveer todo para que ese llamado se ejecute. Hay un llamamiento interno, podríamos también tocarlo, un deseo fijo y honesto por la obra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, en 1 Timoteo 3:1, y le dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, no es malo desear, pero del punto de desear a concretarse, eso lo define Dios. Yo puedo sentir el deseo de hacer algo para Dios y creer que es lo que Dios quiere de mi vida, y yo me aferro a aquello con toda mi fuerza, porque eso es lo que yo creo y siento en mi corazón. Cuando recién iniciábamos el ministerio, yo era evangelista, no era pastor, y Dios me llamó al evangelismo, y yo sentí ese llamado, y muchos me lo dijeron y me hablaron y me ministraron. Nunca escuché la palabra pastor en todo ese proceso de profecías o ministración que me hubieran hecho. Y cuando Dios me trajo a esta localidad, sobre todo Coihueco, y se cierran las puertas al evangelismo, y yo quedo allí con una situación compleja, no voy a entrar en detalles, pero me metí a orar y ayunar, y mi esposa se acordará de eso. Estuve días allí ayunando y orando y pidiéndole al Señor una respuesta. ¿Qué debía hacer? ¿Volverme de donde vine? ¿Seguir allí? ¿Qué tenía que hacer? En ese momento mi mundo estaba cerrado, o mi vista estaba nublada, no sabía qué hacer. Lo único que yo sabía, que iba a seguir predicando el evangelio porque era evangelista. Y cuando Dios habla a mi vida y me dice que inicie una obra, yo le digo a Dios: Señor, yo no soy pastor, yo soy evangelista. Y el Señor en mi mente me responde y me dice: ¿quién te dijo que no eras pastor? Esa frase me hizo pedazos, hermano. ¿Por qué? Porque yo quería ser evangelista. Yo no quería tener problemas con la gente. Yo no quería estar lidiando con personas. Yo no quería tratar problemas de la gente. Yo quería ir, predicar. La gente aceptaba a Cristo, yo me iba y el pastor se las arregla. Y Dios me dice eso. Cambió todo para mí. Fue difícil ese cambio, fue difícil. Yo seguí, a pesar de que inicié una obra, seguí siendo evangelista por mucho tiempo, por muchos años, y me costó entender ese proceso, ese cambio de ministerio, de evangelista a pastor. Fue difícil. Entonces, cuando hablamos de esto, aquí Pablo le dice a Timoteo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, hace falta por una parte el deseo por la obra. Y es cierto que, por supuesto, muchas veces fracasará la persona si no tiene un gran entusiasmo por la obra. No sirve de nada que el Señor llame a alguien que ni siquiera esté entusiasmado por la obra. Lo primero que debe haber es entusiasmo, espíritu de servicio, deseo de hacer la obra del Señor para que el Señor pueda llamarlo. Ahora, es muy necesario que al que le encanta predicar, porque creo que hay personas aquí que le encanta predicar y que les gusta, por supuesto, componer mensajes o armar mensajes o preparar mensajes. El estudiar para ellos es placentero, es maravilloso. Además de eso, hace falta que también esté plenamente convencido de que debe haber un bienestar hacia los hombres. O sea, depende, en otras palabras, de la relación con Dios para que Él pueda llevar a los hombres y a las mujeres a un bienestar con Dios, o a una comunión más íntima con Dios. Eso significa que el que recibe el llamado debe tener un gran amor por Cristo y un gran amor por la obra de Dios. Y cuando hablamos de la obra de Dios, hablamos de las personas que Dios ha llamado a esa obra. Hace falta también el sentimiento de debilidad. Hay muchas personas que a veces se creen muy fuertes, muy grandes o muy capaces. Y en esto, hermano querido, no debe ser así. Debe haber en esto un sentimiento de debilidad o incluso de indignidad,
de que no somos dignos del llamado que Él nos ha hecho y de que la realización tiene que depender de todo corazón en el poder de Dios. O sea, yo no puedo hacer nada si Dios no está conmigo. Yo no puedo decidir nada si Dios no está en mí. O sea, en otras palabras, no hay nada que yo pueda hacer humanamente bueno si Dios no está en medio de esto. Esto y nada más que esto es una prueba infalible de un llamado de Dios. Pero cuando usted se encuentra con personas muchas veces arrogantes, orgullosas, vanagloriosas, altivas, ofensivas y de muchas maneras, todos podemos en algún momento ofender, todos en algún momento podemos equivocarnos y errar. Pero cuando hablo de una constante, una actitud constante, hermano querido, ahí está un problema terrible. Los jóvenes por naturaleza tienen mucha confianza en sí mismos. Si usted le pregunta a un joven cómo está, dice bien, bien, bien. Él se ha dado cuenta que nunca está mal. Le preguntan a uno como yo, dice ¿cómo está? Así más o menos, hablando con honestidad. Por fe nosotros decimos amén, bien mi hermano, gracias a Dios, aunque nos duele todo. Pero la realidad es que necesitamos de Dios siempre. Ahora, muchos obreros usados por Dios han llegado a esta realización después de una serie de fracasos. O sea, han llegado a entender que dependen plenamente de Dios después de muchos fracasos. Porque cuando la persona se vuelve altiva, se vuelve arrogante, orgullosa y no entiende que depende de Dios, porque aunque Dios me haya llamado, yo no soy el grande aquí, yo no soy el capaz aquí, yo no soy el sabio, yo no soy el inteligente. Sigo dependiendo de Dios. Y mientras Dios más le use, más debe depender de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted debe entender, tal como la palabra lo dice. Pablo le escribe a los corintios en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4 al 6 y les habla, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y sigue diciendo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, cuando dependemos plenamente de Dios, entonces, hermano querido, Dios se glorifica en nuestra vida y nos usa para su gloria. Es importante tener esa dependencia. Ahora, viendo lo que es el llamamiento o llamado de Dios a un hombre para el pastorado, entra también aquí la iglesia, el llamamiento de la iglesia o el respaldo de la iglesia, como alguien lo diría. Esto se trata de la aprobación de la iglesia después de haber conocido bien al joven. En este caso, lo pongo así para que entendamos. La iglesia debe estar de acuerdo con el hombre que ha sido llamado por Dios y también, por supuesto, por las calificaciones que tiene para el ministerio. Eso debe ser sumamente importante. Ese hombre debe llegar a esta convicción de la siguiente manera. Primero, no debe tener ni una sola duda de su conversión. Parece extraño esto, ¿no? Pero no debe haber ninguna duda de su conversión. ¿A qué me refiero con esto? Esto, hermano querido, es lo principal. Ojalá lo pueda entender. Una equivocación en este sentido es fatal. Será fatal para el obrero si él vive y muere inconverso. Se supone que el Señor llama a quienes se han convertido, no a los que se han convencido. Disculpen lo que voy a hacer aquí, pero debe haber aquí gente solo convencida. Lo que Dios desea es que usted y yo estemos convertidos, y eso es tener la convicción de nuestra conversión. O sea, no debe haber duda de que nosotros nos hemos convertido al Señor. Ahora,
será fatal también para la congregación si su pastor es ciego espiritualmente. Porque si no se ha convertido, entonces está ciego espiritualmente. No depende de Dios. Por eso digo que esto es fatal. Es hipocresía si el pastor está orando por la salvación de los perdidos y él mismo no se ha salvado aún. La conversión en la vida de un creyente es sumamente importante. ¿Por qué lo digo así? O dice, pero si usted está diciendo que hay un llamado de Dios para el pastorado, entonces el Señor va a llamar a los que están convertidos. Sí, pero el problema es que muchas iglesias ordenan a sus propios pastores. ¿Cuántas divisiones ha oído usted? ¿Cuántas iglesias se han dividido y han ungido a sus propios pastores? Salió un grupo para allá y han ungido a este Pedro Perico de los Palotes porque tiene buena postura este hombre, se viste bien, habla bien, tiene buen vozarrón, así que este es el pastor. Y lo ungen. Entonces la pregunta es, ¿quién lo llamó a él? No lo llamó José, Mario, Joaquín, lo llamó para que viniera a que lo ungieran. Entonces ese es el problema que a veces ocurre. Lo digo de esta manera: el candidato para el ministerio también debe manifestar un grado superior de piedad. O sea, debe ser un ejemplo. Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. 6 cosas importantes aquí. O sea, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo a todos los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Por eso digo aquí que el ministerio debe manifestar una superioridad en piedad. No puede ser un hermano normal como todos. Debe ser un modelo y por eso debe acceder a los demás en su experiencia de vida espiritual. En su experiencia de vida espiritual. O sea, un buen intelecto también debe tener. La facilidad de hablar no es suficiente. Hace falta también un espíritu devocional y una vida espiritual ejemplar para que él pueda cumplir con el llamado del Señor. Ese candidato a pastor debe estar bien confirmado en cuanto a sus creencias. ¿En qué cree usted, mi amado hermano? ¿Qué cree usted de la palabra? O sea, aquí no es un asunto de decir, no, es que yo creo. De pronto vemos esta situación que algunos son ungidos por allí, ¿no? Y salen predicando algo que ni siquiera está en la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿qué creía esa persona? Nadie le preguntó, nadie le interrogó, nadie le dijo nada. A veces hay personas que me dicen a mí: ¿por qué usted se demora tanto en ungir un pastor? Porque hay muchas cosas que observar, hay muchas cosas que ver. Algunos hermanos, y yo los entiendo porque yo también viví esa experiencia, yo también fui hermano, estuve allí sentado en la banca y cuando yo escuchaba a un hermano que predicaba y Dios lo usaba, decía: este pinta para bueno, no, este tiene llamado porque mira cómo lo usa el Señor. Y todos nosotros los jóvenes le echábamos chaya, le tirábamos flores, le decíamos: aquí veo, llamado veo. Porque es natural. Pero no es tan solo predicar. Tiene que haber mucho más de eso. ¿En qué cree? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que desea? Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 versículo 1 y le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, ¿qué es lo que debemos hablar? Lo que está de acuerdo con la palabra de Dios.
Aquel que no está firme en cuanto a sus creencias religiosas o incluso a sus convicciones, el resultado casi siempre es destructivo para la verdad. Todo se viene abajo, todo se derrumba. Entonces el candidato debe tener la capacidad primero mental y un buen conocimiento de las escrituras. No debe ser un neófito. Debe manifestar que es aprobado, como le dijo Pablo a Timoteo en otro versículo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, tenemos que tener en cuenta, hermano querido, que la obra principal del ministro es la instrucción pública de la palabra de Dios. Y si el pastor no sabe lo que va a predicar, o no sabe lo que enseña, o no sabe lo que va a enseñar, o no conoce lo que va a enseñar, ¿quién le va a enseñar entonces a su iglesia? Él debe tener la capacidad mental, el conocimiento adecuado de los temas que ha de tocar. A veces los hermanos me preguntan a mí: pastor, ¿qué va a hacer usted cuando esté más viejito? Ya me consideran viejo, entonces viejito. Y yo le digo: no sé, no tengo idea, pero si yo estoy hablando estupideces o tonteras o se me raya y estoy repitiendo, por favor no me dejen ahí. Sáquenme de ahí, pongan un pastor nuevo que realmente tenga la capacidad, porque para subir al altar a hablar de, no sé, de tonteras, mejor no es bueno. Aunque la iglesia pueda amar a su pastor y le diga: amén, mi pastor, aleluya, usa tu siervo, Señor, y el pastor se acuerda de cada tontera. O sea, no estamos para eso. Debemos entender esto. Debemos usar bien la palabra de verdad. Tenemos que tener en cuenta que la obra principal entonces es instruir, es intruir. Y tiene que haber entonces esa capacidad mental, esa capacidad de conocimiento, ese conocimiento adecuado en los temas, por supuesto, que hemos de tocar. Las calificaciones morales, poniéndolo así, y espirituales, eso solamente no son adecuados. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Mucha gente dice: no, si está bien espiritualmente, está bien moralmente, no ha caído en pecado, no ha caído en falta, y se nota bien espiritual el hermanito, levanta las manos, alaba al Señor, siempre tocado. Pero no basta con eso. Él tiene que aclarar y proclamar la verdad espiritual en el púlpito, igual que modelarla en la vida personal. O sea, el púlpito es aparentemente la vitrina del predicador, pero cuando él se baja debe seguir viviendo aquello que predicó. Por eso entonces que la piedad es importante, pero si no va acompañada por el poder de Dios, si no va acompañada con la disciplina, no alcanza, hermano querido, para demostrar que uno tiene lo que precisa para servir en el ministerio. ¿Sabe? Algunos hombres se han equivocado, y hombres buenos me refiero, se han equivocado al asumir la obra del ministerio cuando no tenían el conocimiento, ni siquiera la capacidad para estudiar de continuo y producir mensajes. Entonces es un problema grande allí. El candidato debe tener también el don de enseñar, porque va a estar constantemente enseñándole a la iglesia, ministrando a la iglesia. Entonces la escritura nos encarga que tomemos lo que hemos recibido y encargarlo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que nosotros hemos recibido como instrucción y enseñanza, debemos también llevarlo a otros para que ellos también puedan enseñar a otros. El obrero debe ser apto para enseñar, sufrido, incluso que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Debe tener una tremenda habilidad y muchos estudios. Debe
entonces entender que debe capacitarse en muchas áreas. En esto entonces nos damos cuenta que no es suficiente tan solo conocer algunos versículos de la Biblia, o no es suficiente incluso predicar. Hace falta también el don de enseñar. Él tiene que saber captar y mantener la atención de sus oyentes para que lo escuchen y aprendan y conozcan la palabra de Dios. El mejor sermón falla a menos que la gente esté despierta y atenta a ese sermón. No sirve de nada que el predicador esté arriba saltando, brincando, gritando o haciendo de todos los ademanes posibles y la gente no está ni atenta a lo que él está diciendo. O sea, falló el sermón, no sirve absolutamente de nada. Usted se va a casa y le preguntan en casa: ¿de qué predicó el pastor? Dice: no me acuerdo, pero estuvo bueno. Falló el mensaje, no sirvió de nada. Porque a usted más encima ni se acuerda ni de qué trató. Imagínese acordarse de todo lo que habló. Hace falta, hermano querido, ese don de enseñar. Entonces, el candidato también debe tener sabiduría y conocimiento en el liderazgo. Estas calidades son de suma importancia para el pastor. Tiene que tener sabiduría y conocimiento en el liderazgo. Tiene que saber organizar, tiene que saber también animar a la gente en la iglesia para trabajar y usar al máximo sus dones. El éxito del pastor depende en gran parte de su habilidad, hermano querido, para organizar a la iglesia, dirigir la obra del Señor y de esa manera poder proyectarla a la voluntad perfecta de Dios. Pero muchos, por falta de esto, hombres con gran capacidad, una capacidad mental, una capacidad de conocimiento, han fracasado en el ministerio porque lamentablemente no tenían la capacidad de organizar. Por último, podríamos decir que el candidato debe tener un buen testimonio. Un buen testimonio. Algunos pueden empezar de allí, ¿no? Tiene que tener buen testimonio. Pero se fija que yo le di un montón de cosas y cláusulas que parecieran más importantes que el buen testimonio. En realidad no estoy diciendo eso, pero el siervo del Señor debe serle fiel a Cristo, por lo cual será muy, muy probable que sea perseguido. Seamos honestos. Cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, la presencia de Dios nos trae problemas. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios le trae problemas. Porque si usted se niega a hacerla, entonces los problemas comienzan a aparecer. Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo 3:7, dice: es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Esto es importante. Recuerdo hace algunos años atrás una experiencia, una de tantas experiencias. Son 28 años. Y recuerdo que un hermano llega a mi oficina diciéndome que él tenía un llamado a pastor. Y él me dice que quería que lo ungiera porque sus años ya estaban avanzando. Y yo no recuerdo cómo llegamos a la conversación de aquello, pero comencé a darle algunas pautas de lo que significaba ser un pastor y de lo que él tenía que arreglar antes de poder ser ungido. Y la pregunta que le hice fue a él: ¿le debes algo a alguien? No, a ningún hermano. No te estoy hablando de los hermanos, te estoy hablando de afuera. ¿Le debes algo a alguien? Sí, tengo algunas deudas. ¿Las estás pagando? Porque usted sabe que hay deudas que se están pagando y hay deudas que no se han pagado, que es diferente. Entonces, ¿las estás pagando? Me dijo: la verdad, hay dos o tres que no he podido pagarlas. Mientras que no las pagues, no puedes. ¿Pero por qué? Me dijo.
Porque ese testimonio está mal afuera. Y si tú vas a representar a Cristo, tu testimonio tiene que estar limpio. No debáis a nadie nada. Y a veces mucha gente no entiende eso. Y dice, no, pero es que cuando yo predico siento la unción y siento el poder. Y lo dije, no es tan solo predicar. Lo otro es la aprobación de la iglesia, ¿no? Es necesario que tenga buen testimonio primero de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Entonces la aprobación de la iglesia debe estar basada sobre el hecho de que el candidato reúne estos requisitos. Esta certeza en la mente de los hermanos de la iglesia sirve para confirmar el hecho de que el candidato mismo no puede juzgarse a sí mismo en cuanto a su llamamiento. Usted le pregunta a un hermano, hermano, ¿usted está bien? Sí, mi hermano. ¿Usted es bueno? Claro que soy bueno. ¿Cómo voy a ser malo? Si hay gente horriblemente mala, yo soy bueno. ¿Usted está preparado para el llamado? Por supuesto que sí. Usted no puede calificarse a sí mismo. ¿Quién debe calificarlo? La iglesia. ¿Se acuerda usted cuando en un momento el profeta Samuel se paró delante de todo el pueblo y él habló, palabras más, palabras menos, parafraseando el versículo? Él dice al pueblo: si a alguien le he robado un asno o le debo algo. O sea, era cosa de que alguien levantara la mano y dice: tú me estás debiendo. Pero no le debía a nadie nada. Y eso era un buen testimonio. Entonces, ¿qué pasaría si acá en la iglesia ponemos delante a un hermano que dice que tiene un llamado pastorado y le decimos: hermanos, él dice que tiene un llamado pastorado, él dice que tiene la capacidad, él dice que tiene la inteligencia, que tiene la palabra, tiene la sabiduría, siente el llamado en su corazón, eso vibra, eso lo quema, eso lo está fundiendo por dentro, él ya no puede aguantar más? Hermano, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay alguien que diga o tenga una objeción? Es como cuando estamos casando un matrimonio, es decir, si hay alguien aquí. Entonces, claro, la iglesia a lo mejor dice: ¿cómo yo me voy a parar en medio de decir eso si no me debe tanto? No es la cantidad, es el hecho. Y eso debemos aprenderlo. Entonces, en este sentido, la iglesia debe confirmar que esta persona tiene ese llamado, y la iglesia es la que lo juzga. No puede juzgarse a sí mismo. Él debe buscar, ¿qué cosa? La aprobación de la iglesia y aceptar humildemente el juicio de la iglesia. Aquí no se trata de ser amigos de los amigos, no buscar amigos. No. Se trata de realmente buscar la aprobación de la iglesia de acuerdo al ministerio que Dios le está llamando. Entonces, ¿cuál sería aquí la llamada de Dios o el llamado de Dios? Es posible, hermano querido, que las circunstancias le impidan a uno entrar en el ministerio, pero las dificultades no deben ser interpretadas como una indicación que Dios no le está llamando. Las dificultades a veces se presentan y siempre van a estar allí. Y a veces Dios usa las dificultades para moldear nuestra vida y arreglar alguna área de nuestra vida que no está acorde a lo que Dios desea. Muchas veces las dificultades, como dije, sirven únicamente para humillar a esa persona, para educar a esa persona, para preparar a esa persona. Y de esa manera entonces Dios prepara la vida de ese hombre para el ministerio. Muchas veces el buen carácter, la integridad, son el resultado de haber pasado por luchas tremendas para que Dios lo preparara para el ministerio. O sea, en otras palabras, le estoy diciendo que si Dios lo quiere llamar a usted, lo va a procesar, lo va a sacudir, lo va a golpear. No sé cómo palabra utilizar aquí para no herir, pero Dios va a tratar con su vida en áreas las cuales usted nunca pensó que Dios iba a arreglar, porque usted pensaba que eso ya estaba arreglado. Entonces, entendamos esto: Dios ha prometido guiar a los que le buscan o a los que buscan su dirección. El salmista escribe en el Salmo 37, versículo 23, y le habla de esta manera. Dice: porque Jehová, o por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre.
y Él aprueba el camino. Para el hombre que pasó tiempo, por ejemplo, en oración, la llamada de Dios viene a través de los eventos de la vida. O sea, el hombre que ora constantemente no esperará que Dios le hable en una oración posiblemente. A lo mejor Dios no le hablará allí, pero en los eventos de la vida, en las circunstancias de la vida, Dios le estará diciendo lo que debe hacer. La dirección del Espíritu son carteles en el camino que le van diciendo y le van indicando a usted lo que va a ir sucediendo. Este es el camino, anda por él. Es como cuando usted conduce, ¿no? En la carretera, quiere llegar a un lugar y tiene que seguir las indicaciones. Sobre todo la primera vez que entró para acá, dice, Corporación Siloé, ya para allá, para allá, para allá. Y de ahí siguió las curvas, ¿no? Nadie debe entrar al ministerio sin estar consciente de haber tenido un llamado divino. El que entra en el oficio de ser un embajador, un representante de Cristo, sin nombramiento de Dios o sin el llamado de Dios, es culpable de presunción. O sea, Dios no le ha enviado y él llega sin un mensaje divino. Estará haciendo solamente lo que él cree correcto. Y hay mucha gente que hoy cree que está haciendo lo correcto, pero no hay un mensaje divino de Dios. Sin un llamamiento, ese hombre carece de valor. También carecerá del denuedo de aquel que está consciente de ser embajador de un mensaje de Dios. O sea, la valentía en el púlpito exige estar consciente de ser un mensajero de Dios, de estar consciente que tiene una palabra de Dios para entregar al pueblo y para que ese pueblo pueda ser guiado por Dios. Aparte del llamamiento divino, uno no va a estar preparado, hermano querido, para enfrentarse con las disciplinas y las exigencias del ministerio. El llamado de Dios es lo más hermoso que el hombre puede recibir, pero el ministerio a cumplir es el más difícil que hombre alguno puede llevar a cabo. Recordemos las palabras de Jesús a Pablo: vete a la ciudad y allí se te dirá cuán necesario te será padecer por mi nombre. ¿Cuánto padecerás? Yo sé que la mayor parte de los creyentes solamente miran una parte del ministerio, lo maravilloso, lo lindo, lo hermoso que puede ser, pero detrás de bambalinas, hermanos, se llora, se sufre. Hay quiebres emocionales, espirituales, hay luchas tremendas que tú no las entenderías, hay desilusiones, hay desalientos. Todo eso viene al siervo del Señor y tiene que apoyarse sobre la seguridad de haber sido llamado por Dios al ministerio. Cualquier persona puede decidir de pronto tirar la toalla, irse, renunciar. Ya no puedo más, esto me sobrepasó, esto es demasiado grande, esto yo no lo puedo enfrentar. No, yo no soy quien para estar en esto. No, yo no puedo enfrentar esto, yo no debo enfrentar esto, yo no merezco esto, yo no. En fin. Entonces, si no tiene la seguridad, ese hombre sigue en la obra con un espíritu quebrantado, o más probablemente va a abandonar el ministerio. Por eso es que tú tienes muchas veces que ver esto. En mis primeros años de ministerio como pastor, me fue muy difícil porque no entendía lo que era ser pastor. Yo quería seguir siendo evangelista sin preocuparme en nada de lo demás, pero Dios me estaba llamando y Dios me había llamado al pastorado. Entonces yo tenía que entrar en esa visión de Dios y era difícil para mí. Cada palabra, cada comentario, cada chisme me dañaba en una forma terrible, me dolía el corazón. Y muchas veces, debo ser honesto, muchas veces subí al altar cargado con tantas situaciones, y en muchas oportunidades me vengué desde el altar.
Ahora te llegó, decía yo. No te gusta hablar de mí y aquí, hermano querido. Entonces alguien escucha esto y dice: oh, pastor, ¿cómo pudo hacer eso? Yo te diría: ponte en mis zapatos. Y eso, hermano querido, todo ese proceso duro, difícil, complicado, las traiciones, los comentarios, cagüines, chismes, cosas incluso creadas, inventadas, pero hasta decir basta, todo había que soportarlo y seguir amando, y seguir respetando, y seguir demostrando cariño y afecto a pesar de todo aquello. No es fácil. No es fácil subir al altar y ministrar la palabra de Dios como que aquí nada ha sucedido, todo está bien. Pero debemos hacerlo. Ay de mí, dijo Pablo, si no anunciar el evangelio. Entonces, si no tenemos esa seguridad de que Dios nos ha llamado a hacer su obra, sencillamente con ese espíritu quebrantado vamos a dañar a las personas. Entonces es necesario tener estos 3 llamados antes de la ordenación como ministro o pastor de una iglesia, ya que ser ordenado es una decisión que puede transformar su vida, dándole primero satisfacción personal y una misión para cumplir delante de Dios. Ahora, esto es un compromiso de predicar el evangelio y ministrar a la humanidad completa en el nombre de Cristo y en el nombre de la iglesia que lo respaldó para ese llamado. Ser ordenado le autoriza a usted para dirigir cultos religiosos, oficiar las ceremonias como funerales o celebrar las ordenanzas de la iglesia como el bautismo en agua, la Santa Cena o matrimonios, presentaciones de niños, de novio, en fin, todo lo que pueda. Usted podrá hacer crecer su ministerio cristiano como Dios le dirija. Entonces la ordenación es un proceso cuidadoso y se hace de una forma responsable y por un desarrollo planeado. Es claro, hermano, que Dios llama a los pastores y que siempre confirma su llamamiento por medio de la iglesia. Me han preguntado constantemente cuáles son las funciones del pastor. La primera de ellas es alimentar a la congregación. La congregación necesita ser alimentada con la buena palabra de Dios. Si tú eres objetivo o objetiva en tu apreciación, te darás cuenta que todo lo que hemos hecho en esta pandemia es alimentar a la iglesia. Cada pastor le ha sido dada la habilidad de enseñar y de esa manera alimenta al pueblo, predica. Debe de alguna manera ser el deber de cada pastor de alimentar a su pueblo. Lo segundo que hace el pastor es guiar. El pastor debe ser dirigido primero por el Espíritu Santo para que a su vez, por supuesto, él pueda guiar al pueblo y de esa manera lo haga conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas que todo pastor debe conocer, primero es su llamado. Segundo, la visión que Dios le ha dado. Tercero, la visión para ese pueblo y así guiarlo correctamente. Debe saber entender aquello. Lo tercero que debe hacer el pastor es vigilar, alimentar, guiar, vigilar. Algunos se enojan conmigo cuando yo miro mucho y cuando observo mucho. No estoy hablando de observar tonteras, observar el comportamiento de la gente. El pastor tiene la responsabilidad de cuidar las ovejas, primero de falsas doctrinas, de corregir a los creyentes rebeldes y de restaurar a los caídos. Es la labor que debemos ejecutar. Lo cuarto que tiene que hacer el pastor es cuidar. El pastor es responsable del cuidado espiritual del pueblo, del alimento espiritual, de la enseñanza de la palabra, de la oración, la intercesión,
por todo el pueblo. O sea, debe estar atento a la necesidad y cuidar con paciencia al pueblo de Dios. Esa parte sí que cuesta. Cuidar con paciencia al pueblo de Dios. Al mismo tiempo tiene que tener la capacidad para excomulgar a los que persisten en andar desordenadamente. Esta no es mi iglesia, tampoco es tu iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Y Dios ha puesto un pastor para que te guíe, para que te alimente, para que te cuide. Pero si tú no quieres entender, el pastor tendrá que excomulgarte, porque persistes en estar desordenado. Y eso es una práctica, hermano querido, que se ha perdido mucho dentro de la iglesia, porque los pastores temen perder gente. Nadie quiere perder gente, pero estamos hablando, hermano querido, de cuidar a las ovejas. Lo otro que debe hacer bien el pastor es administrar. O sea, el pastor es un administrador de los recursos de Dios. Los recursos de Dios. Todo lo que puedas ver aquí son recursos de Dios. También debe ser un buen gestor de la casa de Dios y de todos los recursos que la casa de Dios utilice. Por eso Dios siempre lo rodea de un equipo capaz con la misma visión para ayudarlo en la tarea administrativa de la casa de Dios. Yo iba a poner otra cosa aquí. Dios siempre lo rodea de locos como él para apoyar la obra de Dios. Entonces, cuando hablamos de que el pastor debe también dirigir las ceremonias de la iglesia, dirigir en las ceremonias de la iglesia pertenece única y exclusivamente a los pastores. Algunas de estas ceremonias usted las conoce: bautizar a los nuevos creyentes, partir el pan de la Santa Cena, ungir a los enfermos, solemnizar bodas, dirigir los servicios fúnebres, ordenar líderes, en fin, hay muchas citas bíblicas que podríamos mencionar allí. Pero sobre todo el pastor debe gobernar. Y eso es lo que le cuesta entender a muchos: el gobierno del pastor. Los pastores deben trabajar unidos para mantener a la iglesia en orden, gobernando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3, Pedro habla y dice: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El hecho entonces de que los pastores tienen la autoridad de gobernar y la responsabilidad de supervisar el rebaño, entonces se enseña claramente en la palabra de Dios, de acuerdo a 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los que gobiernan bien entonces reconocen la obra del Espíritu Santo en los miembros y reciben sus consejos y también sus críticas. Es lógico. Cada pastor que aconseja, que guía, también guía a la iglesia para que cada día sean mejores. Y quiero ya ir terminando, si puedo hacerlo, el ministerio plural, que es lo que nosotros estamos comenzando a hacer en este ministerio. Según el Nuevo Testamento, varias congregaciones en la iglesia primitiva tuvieron más que un pastor. La escritura que ofrecemos a continuación, y de alguna manera lo que quiero marcarles aquí, es que había más que un solo obispo o solo diáconos en una iglesia. De acuerdo al libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo le escribe a Timoteo. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están, dice, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Luego en Tito capítulo 2 versículo 5 dice: Pablo mandó a Tito a suplir la falta de pastores en Creta, establecer ancianos. Dice: establecer ancianos en cada ciudad. Ahora, el ministerio plural tiene muchas ventajas. El oficio tendría menos carga si varios lo llevan.
O sea, alguien diría por allí, bueno, si hay más personas que carguen con el mismo oficio, entonces sería menos carga para uno solo. Cuando hay más de un pastor, aún los pastores tienen un pastor que vela por sus almas. O sea, la contribución de varios hermanos con sus diversos talentos, con sus diversos dones, perspectivas y aún más personalidades, ofrece un equilibrio en el liderazgo de la congregación. La pregunta que algunos me han hecho a mí dice: ¿cuántos pastores debiera tener una congregación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. Por lo menos creo que debiera tener lo suficiente para que puedan predicar la palabra y velar por las almas a su cargo. Lo suficiente para eso. Y siempre que sea posible se debe ordenar a más para que en caso de una necesidad inmediata, en cuanto por supuesto al crecimiento de la iglesia, la proyección de la iglesia, facilite esta obra evangelizadora también. Según la Biblia, el oficio de más responsabilidad en la congregación es el de los obispos. La palabra obispo quiere decir supervisor o superintendente también, como podríamos interpretarlo. Entonces ahí vemos y observamos que la palabra de Dios nos va mostrando lo que debemos hacer. Miremos un poquito al pastor y la familia. Cuando Moisés expone las exigencias divinas para los sacerdotes, resulta significativamente enfático el perfil familiar del servidor de Dios. Y esto es importante. Por ejemplo, no podía casarse con una mujer común, de acuerdo a Levítico 21:7. Tampoco podía casarse con una mujer que tuviera algún tipo de falta, menos el sumo sacerdote podía hacerlo. Quien debía contraer matrimonio con una mujer intachable, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y por supuesto esta mujer tenía que ser virgen. Los hijos de estos ministros debían participar activamente en el ministerio de su padre y ser el reflejo moral de la gestión de su padre. Esto se ilustra con la disposición que ordenaba que la hija fornicaria de un sacerdote fuera quemada, según Levíticos 21:9. O sea, si la hija de un sacerdote, de uno que dice que tiene un llamado de Dios, que es pastor, fornicaba, tenía que ser quemada. ¿Tan drásticas eran las medidas? Ni siquiera podían hacer luto, no podían guardar luto. Recuerde usted que cuando los hijos de Aarón fueron incinerados por Dios al comportarse de una manera irreverente durante el servicio del santuario, Levítico 10:6 habla de esto. Ni siquiera Aarón pudo hacerles, por decirle en nuestro tiempo, un servicio fúnebre. Es por eso que el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es tajante en el tema de la familia, indicando que si bien uno desea gobernar, primero tiene que gobernar su propia casa, porque si no gobierna su casa, entonces tampoco puede gobernar la casa de Dios. Esto es delicado. Si el ministro, hermano querido, es el portavoz de una verdad divina, esta tiene que manifestarse concretamente, primero en su propia vida y también en la vida de su familia, siendo un ejemplo a seguir, lo cual por supuesto le dará peso y respaldo a su predicación. Déjeme concluir con esto, y ahora ya sí concluyo, discúlpenme. Como hemos visto, el llamado pastoral es muy importante en el plan que Dios trazó para la iglesia de Cristo. Y requiere, por supuesto, una cantidad considerable de requisitos, los cuales Dios exige a quienes Él llama. Ser pastor no es una tarea fácil, nunca lo ha sido. Los pastores son seres humanos con un llamado especial de parte de Dios, pero envueltos en la misma fragilidad que el resto de la congregación. Aunque tienen un llamado de Dios y es honorable, maravillosamente honroso el llamado,
Es un trabajo que muchas veces no es valorado por las personas o por las ovejas. Y sabe, este trabajo es de gran importancia. Para el crecimiento espiritual de quienes forman parte de la iglesia, debemos entender que este trabajo es sumamente importante. Cada día tienen innumerables desafíos. Cuando hablamos del llamado de Dios y cuando hablamos del pastorado, hay innumerables desafíos. Me oían decir a mí, antes de dar la noticia de la televisión, que entre todas las noticias malas llegó una buena. Los más cercanos saben de esas noticias, pero usted no sabe nada. Pero uno sufre con muchas cosas, pero también entiende que ese llamado es irrevocable. Y cada día tenemos esos desafíos. No tan solo cuidar, fortalecer la vida espiritual de la iglesia, alentar la fe de nuestra familia y de la familia de Dios, atender a los miembros de la congregación, velar, orar por ellos, promover, realizar actividades de evangelización, acudir en auxilio de personas en crisis, liderar reuniones de trabajo, enseñar, predicar, dirigir, organizar, aconsejar, exhortar, perdonar, amar. El llamado es una urgencia que requiere ser atendida, una llama que no se puede extinguir de verdad. La iglesia necesita, hermano querido, y debe dar muestras de amor, expresar gratitud y reconocimiento a sus líderes espirituales. Debe dar gracias por sus pastores. Hemos tenido que aprender a pastorear. Hemos tenido que aprender a pastorear personas. Y luego viene esta pandemia en la cual también hemos tenido que aprender a pastorear personas. Es una de las mayores pruebas en nuestro ministerio. Y es que esta crisis mundial que actualmente sufrimos también ha acarreado un fuerte decaimiento espiritual. Ese famoso quédate en casa que resonaba y que sigue sonando en algunos lugares, observando el culto, ya sea por el celular, por la televisión, por la internet, en cierta manera ha favorecido a muchas personas que debido, por supuesto, a su condición de salud, no pueden salir, no pueden moverse. Pero otros creyentes los ha colocado en una peligrosa zona de confort. Se han acostumbrado, dejando de lado sus responsabilidades de amor en fervor de otros y poniendo en riesgo incluso su propia fe. Por este motivo, yo quiero reconocer a aquellos siervos de Dios que siguen en pie a pesar de todo lo que ha acontecido. Conozco a pastores que han sufrido una enormidad en esta pandemia y que a pesar de todo lo que han sufrido siguen en pie, tratando de hacer lo mejor para aquella congregación que tienen. Es lo que hemos hecho durante casi estos 2 años, haciendo lo mejor que hemos podido. No hemos estado exentos de errores, no hemos estado exentos de luchas o pruebas o dificultades. Yo solo espero que esta palabra que hemos podido compartir con ustedes sea de una bendición grande para su vida, sea también de guía para aquellos que sienten ese llamado de parte de Dios a servir al Señor, o para quienes llevan pocos años en el trabajo espiritual, y por qué no, para aquellos que llevan muchos años, esos que sienten la fuerza de Dios en sus vidas, como aquellos también que van decayendo y necesitan renovar su compromiso con Dios para la obra de Dios. Hoy vivimos tiempos muy difíciles, muy complejos, y que la verdad a veces pensamos que es difícil ser pastor en este tiempo, pero Dios ha sido bueno. Dependemos totalmente de Él.
Y solo podemos agradecer su gran amor y misericordia. Inicié como pastor en 1993, un día 3 de octubre a las 3 de la tarde. Aunque, como dije, seguía siendo evangelista. Y en aquella tarde Dios mostró el inicio del ministerio. Lo he dicho muchas veces, no me canso de decirlo. Agradezco a Dios aquel día. Agradezco que en aquel día una sola persona recibió a Cristo, pero Dios nos mostró que Él tenía un propósito especial. Gracias, hermana Bernarda, por estar aquí. Más de 28 años con nosotros, usted y su familia. Pablo dijo una gran verdad: vosotros sois el sello de nuestro apostolado. No hay nada que podamos mostrar, nada de esto evidencia que Dios esté con nosotros, pero ustedes son la evidencia de que Dios está con nosotros. Póngase de pie, oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Agradecemos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has hablado. Por mi mente han pasado tantas cosas. Hoy hay muchas cosas, Señor, que quisiera haber dicho, pero tú las conoces. Te damos gracias a ti, Señor, por todos estos años como pastores. No somos los mejores. Creo que aún seguimos, Señor, madurando, aprendiendo, creciendo. Pero solo podemos dar gracias, Señor, porque tu amor ha sido favorable a nuestras vidas. Gracias por tus hijos que hoy están aquí. Gracias por cada uno de ellos que ha llegado hasta este lugar. Aquellos que a través de la radio, la televisión nos escuchan, Señor, que tu presencia pueda alcanzarles también. Gracias, porque solo tú eres nuestra fuerza. Solo tú eres nuestra ayuda. Solo tú eres nuestro guía. Te amamos, Jesús. Gracias por llamarnos a servirte. Ha sido difícil y sé que será más difícil aún. Danos la fuerza y la capacidad para seguir adelante, para no desmayar, para no retroceder, sino seguir avanzando. Padre, gracias por este pueblo, por esta iglesia que ha apoyado las locuras que tú nos has hecho hacer y que han visto el fruto de ello. Padre, gracias por cada hermano y hermana que hoy está aquí, Señor, y tú les has traído. Bendíceles, ayúdales, guíales, glorifícate en ellos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor, adoramos a Dios. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.